Hola, muy bienvenidos a este espacio que hemos generado en la Universidad Nacional de Rosario por medio de la Mesa de Diálogo Interreligioso. Soy el padre Alejandro Saba, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Y vamos a intentar en estos minutos que tenemos para comunicarnos con ustedes resumir 2020 años de historia de la Iglesia y tratar de encontrar o de conocer cuál es el principio, el nacimiento de esta Iglesia, como cada uno en su oportunidad manifestará sobre la Iglesia que representa. En este caso, estamos hablando de una Iglesia que nace con el mismo Señor Jesucristo, por ser católica, apostólica, ortodoxa, nace del cuerpo de apostólico, no hay ninguna reforma, no hay ninguna situación como han vivido a lo mejor otros hermanos de otra iglesia, y la iglesia originaria, esta iglesia que llega hasta nuestros días, estaba compuesta por 5 patriarcados principales en los primeros siglos de la iglesia. La llamamos o la denominamos antiguamente la iglesia de las pentarquías, de las 5 cabezas, de las 5 autonomías, de las 5 autoridades. Estas 5 iglesias eran la de Jerusalén, la de Antioquía, la de Alejandría, la de Roma y también después la de Constantinopla, Bizancio, actualmente Estambul bajo dominio turco. ¿Por qué esto? Porque la iglesia desde su principio está originada en la prédica de los apóstoles. Nace y surge de Jerusalén, lugar donde los discípulos están reunidos y reciben el día de Pentecostés la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, prometido por Cristo para acompañar y para fortalecer la prédica de la iglesia. A partir de este momento comienza esa prédica y se van estableciendo estos distintos obispados. En este caso, en Jerusalén, Antioquía, donde de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, es donde Pedro y Pablo reciben por primera vez el nombre de cristianos, donde esta secta de los nazarenos, este surgimiento de esta nueva ideología toma el nombre de cristiano, como descendiente o derivados de Cristo. Posteriormente se va extendiendo esta prédica y llegar hasta esta zona de Europa, Roma y los distintos obispados. Entre estos 5 obispados, que no era la persona la que marcaba el obispado, sino el trono, por eso hablamos del obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, de Roma, Constantinopla o Alejandría, marcaban su autoridad. Entonces, de esta manera la iglesia, los primeros siglos, se va organizando y desarrollando, sosteniendo la fe, difundiéndola, pero sobre todo soportando todo aquello que vivió el cristianismo de los primeros siglos. La persecución desatada ahí nomás de la ascensión de Cristo, cuando ven que no había sucedido lo que esperaban, matar a Cristo, significaba terminar con esa ideología, y como muchas veces había pasado en aquella época en Israel, surgían muchos predicadores, pero una vez que eran eliminados, la prédica terminaba y caía y quedaba en nada. Con esto sucede todo lo contrario. Es más, la persecución, podemos decir que fortalece a la iglesia naciente, a esta iglesia que va surgiendo en el mundo. Así se da el tránsito de la iglesia, el crecimiento y la difusión en el mundo. Gracias a esa persecución, los discípulos salen por distintos lugares del mundo a predicar, porque huyen o salen de Jerusalén para protegerse, pero no ocultan el mensaje, sino al contrario, lo difunden. Es más, la gente aceptaba el bautismo, aceptaba ser parte de la iglesia, aún sabiendo que iban a ser perseguidos y que probablemente los pudieran matar, porque era un honor
o una obligación de Estado en algunos lugares matar a un cristiano o entregarlo para ser llevado a los circos romanos y a los distintos lugares donde se los castigaba en la lucha con gladiadores, con animales o en el flagelo de la crucifixión para parodiar a la muerte de Cristo. Así le pasa a Pedro y él tiene la interesa de pedir que no lo crucifiquen como a Cristo, sino cabeza abajo. Entonces surge así. Pablo, uno de los principales predicadores junto con Pedro, es un elegido, un perseguidor de la iglesia, que camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco, tiene una revelación de Dios que lo convierte y hace que de perseguir a la iglesia pasara a defenderla, propagarla y asumir el mandato de predicarle a lo que eran conocidos en aquella época como los gentiles. Bien, así transcurre el tránsito de la iglesia. Supera la época de la persecución y a partir de esta persecución, o mejor dicho, del término de la persecución, la iglesia comienza su organización. Antes, cuando querían ser cristianos, nadie cuestionaba, nadie preguntaba, nadie decía absolutamente nada. Todo lo contrario, aceptaban, como dije antes, el bautismo y aceptaban dar la vida por Cristo. No había cuestionamiento a esta fe que estaba surgiendo, a pesar de que surge en medio de muchas religiones, de muchos cultos, de muchas idolatrías. Porque no es que se borra todo y surge el cristianismo, sino que coexiste con todas las creencias. Los mártires son martirizados, valga la redundancia, frente a los ídolos paganos, llamados paganos porque no son cristianos o no eran judíos. Así también como esta persecución favorece a que los discípulos salgan de Jerusalén, sino en ese concepto a lo mejor de unidad judaica en la fe, se quedaban en Jerusalén. No podemos dejar de lado la discusión que se da en lo que podemos llamar la primera reunión del colegio apostólico, cuando Pablo bautizaba a todos, y le llaman la atención y dicen, ¿cómo bautizar al que no es judío? Sin embargo, se discute sobre esto. Santiago, el llamado el hermano del Señor, es el que sostiene la postura de que había que bautizar solamente a los judíos. Pedro decía, hagamos una cosa y otra, hasta que deciden extender el mensaje a todos, porque algunos querían primero que los hagan judíos, los circunciden, judíos en religión, y después lo bauticen a esta nueva iglesia. Y por eso estas ideologías, esta forma de interpretar la voluntad de Cristo y la palabra de Cristo es lo que hace que la iglesia surja. O sea que no nos debe asombrar que las distintas formas de criterio que había para llevar el mensaje de Cristo hayan producido lo que lamentablemente con el transcurso de los años, con el egoísmo humano, con el interés creado, puede haber derivado en las distintas divisiones que el cristianismo, en toda su amplitud, tiene en la actualidad. Pero volvamos a esta iglesia ortodoxa. ¿De dónde surge el término ortodoxo? Les decía antes que la iglesia había tenido persecuciones. Llega el momento de la paz. Cuando llega el momento de la paz es cuando la gente empieza a plantearse, empieza a preguntar, ¿cómo? María, virgen, antes, después, Cristo resucitado. ¿Cristo era Dios cuando nace o después se hace, cuando recibe después del bautismo de Juan el Bautista, la revelación del Espíritu Santo? Esto es lo que al principio, en estos primeros siglos, llegando al siglo IV, en el año 320, 325, pacificada la iglesia, obteniendo el beneplácito de las autoridades y se la deja de perseguir, se convoca a lo que llamamos el primer concilio en la ciudad de Nicea. En este concilio se establecen, el resultado de este concilio y del segundo de Constantinopla, 60 años después, es lo que como resultado de esta reunión conocemos hoy como el credo. El credo es el compendio de dogmas de fe doctrinarios en los cuales no solamente creemos, sino también que nos formamos como cristianos dentro de nuestras distintas comunidades. Y es allí cuando surgen distintas divergencias sobre, específicamente, la procedencia del Espíritu Santo.
lo que llamamos también la cuestión del filioque, la procedencia del hijo, la doble personalidad como ser divino, como ser humano. Entonces surgen distintas posturas y formas de interpretarla. Algunos la llamaron herejía, otros lo llamaron desviaciones, pero el concilio y los 7 concilios que se celebran hasta el siglo VIII son los que vienen a corregir en toda la iglesia primitiva, en esa iglesia que va surgiendo a través del tiempo, las desviaciones o no que podía haber en el mensaje y en la prédica que se estaba llevando a cabo por los discípulos. Por eso llegamos así a que estas discusiones, que a veces parecían resueltas, no lo eran tanto, continúan, y en estos concilios, sobre todo en el primero y el segundo, surge la terminología de ortodoxa, el ortodoxo. ¿Qué es el término ortodoxo? ¿Qué significa? Una doctrina recta. Alguien que conserva las tradiciones, que se basa e intenta sostener el relato fiel que recibe de sus antecesores, sean sus padres, los apóstoles en estos casos, o los distintos predicadores, presbíteros, diáconos que van trabajando dentro de la iglesia. Y el ortodoxo es aquel que intenta, desde su criterio, sostener aquellas tradiciones tal cual como eran. Por eso, ante la defensa en las distintas discusiones de los temas, no es cuestión de ahondar ahora en qué era lo que se discutía, pero había un sector, mayoritariamente del sector del Oriente, que mantenía estas tradiciones establecidas por el Colegio Apostólico y transmitida a través de los años por el relato humano, por la prédica que se iba haciendo. No existían las comunicaciones, no había WhatsApp, ni Instagram, ni nada de eso como para que pudieran transmitirlo de esta manera, y así todo no podemos dejar de evitar hoy los problemas que genera esta hipercomunicatividad. No sé si es un término válido, pero sí vale decirlo. Volvemos ahora a esta situación de lo que es la Iglesia Ortodoxa. Sostiene la Iglesia Ortodoxa estas verdades que cree en la tradición, y una de sus fuentes es la Santa Tradición. La otra es las Sagradas Escrituras, la Biblia, y la otra es la vida litúrgica, el contacto del fiel, del feligrés, con lo que significan los actos religiosos y la forma de vida acorde a esos actos religiosos a lo que concurre. Sabemos, y es muy claro, que muchas veces lo vemos como difícil todo lo que escuchamos en una liturgia, la prédica de los sacerdotes, llevarla a la práctica. Pero ese es el objetivo. No se puede lograr un buen cristiano, no se puede lograr una buena persona si no se la alimenta. El alimento nuestro de los cristianos es la oración respaldada por el ayuno, por la reflexión y por la reflexión interior, el encuentro con uno mismo para mejorar y para buscar siempre vivir en un estado de santidad, que no significa tener una aureola sobre la cabeza y ser un santo, sino vivir de acuerdo a aquellas doctrinas que no solamente Cristo nos dejó, sino que los apóstoles, los distintos padres de la iglesia, los padres del desierto, la Didache, de los apóstoles y las distintas enseñanzas hasta los santos del último tiempo, como puede ser San Arsenio, el padre Paísio, distintos sacerdotes que dedicaron su vida, se aislaron a lo mejor del mundo, pero dieron enseñanza para aquellos que lo quisieron escuchar. Hoy hay una diversidad de escritos, de patrística, en común. En los primeros siglos, repito, todo era en común, hasta que llega el momento de el cisma que se produce en el año 1054, después de haber celebrado 7 concilios, después de haber corregido, haber condenado a distintos cristianos que se salían de la prédica originaria consagrada en este símbolo niceno-constantinopolitano que hoy conocemos como el credo, hecho en Nicea y en Constantinopla. Y lamentablemente se da esta gran separación entre Oriente y Occidente, donde queda el ortodoxo de un lado y otra postura y otra forma de ver, de interpretar de este otro lado. Si tenemos que centrar a lo mejor
en cuál fue la causa principal. La causa es humana, no es divina. La causa es, a lo mejor, esto que funcionaba en esta iglesia de 5 cabezas, que la llamamos, y la aclaré antes, de la pentarquía, donde todos eran primos, o sea, de esos 5 había un primum inter pares. El primum inter pares, ¿cuál fue? Era el que llevaba y estaba en el trono de Roma, por ser allí donde los dos grandes predicadores de la iglesia, Pedro y Pablo, llevaron no solamente la prédica, sino que fueron martirizados en esta ciudad. Y llegó un momento donde la parte humana, no la parte espiritual, la parte humana, hizo que alguien dijera, no somos primos inter pares, sino que somos primero sobre sus pares. Y ahí se empezó a generar toda esta discusión, que llevó a lo mejor unos cuantos años, un siglo de discusión, y bueno, uniendo las cuestiones teológicas, uniendo las cuestiones que hacen a toda esta prédica, todo esto que se fue desarrollando a través de los años, todo se sumó por un lado, todo se sumó por el otro, y llevó a esta división de la iglesia a partir del año 1054. Unos dicen el cisma de Oriente, otros decimos el cisma de Occidente, pero la lamentable realidad es que esta gran familia del cristianismo se divide, se desconoce y hasta inclusive en muchos momentos se agredió desde todo punto de vista. Por eso particularmente este es lo más lamentable, no cumplir el mandato de Cristo de ser uno como Él y su Padre son verdaderamente uno. Creo que esta es la gran deuda que tenemos en el mundo cristiano, aquellos que confesamos a Cristo, de prescindir de quién tiene más fieles, quién tiene menos fieles, quién hace más, quién hace menos, para unirnos, porque hoy, específicamente en este difícil momento que estamos viviendo por esta pandemia, que nos hace hacer todo lo que hacíamos antes de esta manera, en una forma virtual, como la estamos haciendo ahora. Qué gran ejemplo sería para este mundo, para esta sociedad que la criticamos muchas veces porque está muy materializada, porque se preocupa de valores totalmente contrarios a lo que profesamos. Qué lindo sería que estemos todos unidos, que seamos todos uno, con nuestras formas de interpretar nuestras diferencias, pero sin despreciar al otro porque piense distinto. O no predicamos, quienes hemos sido catequistas en algún momento, después terminamos en sacerdotes, pero muchos han sido catequistas en su adolescencia, en su juventud, conformando movimientos eclesiales que son muy necesarios dentro de la vida de la iglesia, y todos predicábamos eso. Bueno, si tu hermano, tu amigo, cuando veíamos dos chicos que discutían, si tu amigo piensa distinto, tenés que comprenderlo, tenés que aceptarlo, y los dos pueden pensar distinto y estar iguales. Ese sería el testimonio que hoy la iglesia estaría necesitando de todos nuestros líderes religiosos, patriarcas, papas, pastores, grandes obispos, todos verdaderamente dentro del tronco que podemos hablar y podemos unir, que es el de Cristo, el del cristianismo, verdaderamente poder concretarlo. El mundo verdaderamente hoy, con esta pandemia, lo está necesitando. Con este momento donde el hombre, lo admitamos o no, es derrotado, no por armas, no por bombardeos nucleares, no por desastres climatológicos, sino que es derrotado, nada más y nada menos que por algo que no lo vemos. Qué lindo si con esa facilidad que hoy, o sea, que la gente no se cuida, como dicen las autoridades de la pandemia, de contagiarse y ese tipo de cosas, qué lindo sería que con la misma medida nos dejemos contagiar de este hermoso virus que es la palabra de Cristo, que en vez de perjudicarnos cuando ingresa en nosotros, lo que hace es darnos paz, es darnos tranquilidad, es darnos amor. Y qué lindo que todos lo podamos reflejar de esta manera. Ojalá algún día, y nos toque verlo, podamos presenciar una iglesia unida en Cristo, repito,
con sus distintas formas de interpretar, pero verdaderamente unida para dar un ejemplo de que todos podemos estar juntos y verdaderamente todos podemos construir un mundo mejor. Esta es la Iglesia Ortodoxa, o como surge. Me permito hacer algunas particularidades sobre el rito, sobre distintas vivencias, la más que surge desde antes, ahora no tanto, pero bueno, es que la Iglesia Ortodoxa permite que el casado pueda ser consagrado sacerdote. No permite que el sacerdote se case, pero sí permite que un casado que tiene su vocación con su familia también se consagre a la Iglesia y de esta manera puedan servir a Cristo y servir a su familia y tener una vida normal. Y también permite que aquel que no quiera casarse, que quiera mantener y sostener el celibato, lo pueda hacer, no por imposición, sino que lo haga verdaderamente por convicción, por tener y querer dedicar plenamente, no espiritualmente solamente, sino hasta físicamente, dedicar su vida a Dios, a la Iglesia, y ser contenido en esa convicción, en lo espiritual y en lo físico, por el amor de Dios, por la benevolencia de Cristo y por la fortaleza del Espíritu Santo. También en la forma, los sacramentos son exactamente los mismos, los 7 sacramentos que conocemos, si bien para nosotros hay muchos otros sacramentos, como puede ser la bendición de una casa, una oración específica por un enfermo, no la unción solamente, sino la oración por el enfermo. La misma liturgia en sí es un sacramento, porque es lo que nos mantiene semanalmente o diariamente, para aquellos que concurren, nos mantiene unidos a nuestro Señor Jesucristo. También la forma, por ejemplo, de administrar el bautismo tiene que ver con el término ortodoxo, justamente. Nuestra Iglesia, cuando celebra el bautismo, no importa la edad del bautizado, administra los 3 sacramentos que llamamos de iniciación cristiana. O sea, el bautismo, la crismación o confirmación y la Eucaristía. Por eso nuestros niños, desde pequeña edad, tienen el hábito de recibir la Eucaristía. Y si somos sinceros, la inocencia de ellos hace que sean más dignos que muchas veces a nosotros, inclusive de sacerdotes, recibamos la Eucaristía, porque a veces es difícil llegar al altar, a la consagración, y estar libre en nuestra cabeza de todo lo que sucede en la semana y en cada una de las actitudes que vemos en nuestra vida, en la propia, en la de nuestra familia y en la de toda nuestra feligresía. ¿Qué más digno que un niño de recibir la Eucaristía? Y tomado este hábito de la Eucaristía, después, como todo aquel que se ejercita para una competencia, por ejemplo, cuando llega a la competencia está preparado. Si los chicos o cada uno de nosotros estamos en contacto con la Eucaristía, estamos preparados para esa competencia. ¿Cuál competencia? La de todos los días. La del egoísmo, la de la desidia, la de los temores, la de a veces la familia que no comprende al otro, la de tantas cosas que vivimos. Y hasta las cosas que son buenas, las cosas que nos hacen felices, vivir en contacto con Cristo nos hace vivirla de otra manera. También la veneración que hacemos hacia la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, no es menor. El rol que tiene María en la vida de la ortodoxia en general, las expresiones iconográficas dan testimonio de esto. Podríamos decir que hay más iconos de la Madre de Dios que de Cristo en muchos casos y en las expresiones culturales. ¿Y por qué? Yo me refiero a María, a la Virgen, la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, como eso. La que la hace venerar no es por su virginidad, sino esa es una condición que Dios utilizó para demostrar todo lo grande que Él podía hacer. La veneramos porque es nada más y nada menos que la Madre de Dios, la Theotokos,
la Madre de Dios, y nos dirigimos hacia ella en el templo, en la liturgia, como la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen María. En nuestro templo, en la disposición bizantina del templo, que divide el santuario o altar conocido de la nave del templo, vemos que hay una pared que se llama iconostasio, y cuando el sacerdote sale de frente a la iglesia, a la derecha de la gente, mirándolo de frente, está la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y del lado izquierdo, del otro lado de la puerta real, está la imagen de la Madre de Dios. O sea, está Cristo y después la Madre de Dios. Y constantemente en las liturgias, en las ceremonias, se venera y se contempla y se aprende la disposición de María hacia Dios y la aceptación hacia la voluntad de Dios para con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Después hay muchas otras cuestiones que hacen a la idiosincrasia, pero sí sirve marcar esto cuando la Comisión Permanente de Diálogo entre Roma y las iglesias ortodoxas y las distintas iglesias, en la iglesia ortodoxa uno de los requisitos que tiene es volver a los conceptos de los 7 primeros concilios ecuménicos. Es tratar de volver a aquellos postulados para volver a una iglesia originaria. Y muchos dirán, pero no se puede volver 1300 años atrás. No es volver 1300 años atrás, es volver a los orígenes, a lo que consideramos el origen del cristianismo, no considerado ahora por los ortodoxos, sino en aquella época por la Iglesia universal, por la Iglesia de Cristo, que consagraba y celebraba los concilios ecuménicos, los concilios donde todos los obispos, todos los arzobispos y líderes de la Iglesia opinaban por igual. Así, de esta manera, esto es un pequeño acercamiento que podemos hacer de esta forma de lo que es la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, apostólica, ortodoxa de Antioquía. En este caso, y ya para ir terminando, nuestra Iglesia, cuando hablo de la Iglesia ortodoxa, católica y apostólica, aclaro del Patriarcado de Antioquía, porque hay muchas, 9 o 13 en total, iglesias ortodoxas en el mundo, ¿no? Las más conocidas, esta de Antioquía, la de Atenas, Grecia o Estambul, Constantinopla, la de Rusia, lógicamente es la que siempre más aparece, con sus tradiciones y con su mayoría allá en Rusia, y después están las iglesias de Georgia, de los Balcanes, distintas iglesias ortodoxas dentro del mundo de la ortodoxia. No queda mucho más para explicar, sería mucho más para escucharlos a ustedes que nos conocen, cuáles son las dudas o las situaciones que puedan tener. Esperamos que muy pronto, dentro de esta compleja realidad que vivimos y dentro de lo que va a surgir como una nueva normalidad, una nueva forma de vida que vamos a tener en esta humanidad que va a surgir post pandemia, podamos nuevamente encontrarnos, podamos dialogar, tomando todas las prevenciones, y podamos seguir conociendo más, no solamente sobre nosotros los ortodoxos, sino sobre todos aquellos que conformamos la mesa de diálogo interreligioso que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario. Les agradezco muchísimo haber prestado atención o no, espero que haya servido, sea útil, y que nuevamente, terminando este pequeño video, poder hacer una oración para que cada uno de nosotros en sus hogares esté protegido, esté bendecido y tengamos paciencia para soportar todo lo que significa este tiempo que vivimos, no solamente por una enfermedad, sino por un problema de económico, por una situación de no poder salir en casa. Que Dios verdaderamente derrame su gracia sobre cada uno de ustedes, los proteja, nos protejamos también y podamos superar este tiempo y en breve lapso
poder reencontrarnos en aquello que era tan lindo, tan hermoso y que ahora extrañamos, que es poder tener contacto con el otro sin ninguna otra cosa más que el afecto. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y le pedimos a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que proteja los hogares de todos aquellos que hoy están sufriendo y nos permita, nuevamente lo repito, lo reitero, superar este momento y vivirlo con la fe, con la caridad y con la esperanza que el tiempo nos impone hoy en día. Que Dios los bendiga y acompañe siempre. Amén.